pasado viernes 28 de septiembre, el Congreso de la Unión, de ahora en adelante llamado el Congreso de la Traición, aprobó la reforma laboral. Señoras y señores, la nación está bajo ataque. La nación está siendo atacada por un político ilegítimo que tiene secuestrada la presidencia. A menos de 2 meses de que tomó protesta esta nueva legislatura prianista, ya han comenzado a golpear el país, a joder el país, a destruir al país. En pocas palabras, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN votaron a favor de la aprobación de esta reforma explotacional. Con algunas excepciones, el bloque de izquierda votó en contra de la aprobación de esta burla a los trabajadores. Cabe señalar que el narcodiputado perredista michoacano Silvano Aureoles, coordinador del grupo parlamentario del PRD, se unió al bloque prianista a favor de esta reforma. Esta es otra pinche prueba más de que el PRI y el PAN es la misma mierda, solo de distinto color. No sé si alguna de estas basuras de diputados prianistas les dijeron a sus electores durante sus campañas que los iban a traicionar de esta manera, a menos de 2 meses de haber tomado protesta, y vean lo que hicieron. Hermanos mexicanos, se acabó el salario mínimo. Se acabaron los principales derechos que amparaban a los trabajadores más vulnerables. En el sentido práctico, no hay ya salario mínimo en este país. Ya no hay salario mínimo, porque legalmente vas a poder tener en tu nómina 200 pesos quincenales. Antes, si te contrataban, tenían que contratarte al menos 8 horas al día y 6 días a la semana, 4 semanas al mes. Con lo que con el salario mínimo tenías la ridícula cantidad de 1,300 pesos al mes. Ahora pregúntense a ustedes mismos. ¿Hay salario mínimo cuando te pueden contratar por una puta hora al día? ¿Hay salario mínimo cuando te pueden contratar 2 días a la semana? La ley ya no los obliga a que te paguen una mínima cantidad al día, ni a que las jornadas de trabajo sean de 8 horas y de 6 días a la semana. Ojo, y esto no solo afecta a los trabajadores obreros que se ganan sus 100 pesos diarios. Afecta también a todos los profesionistas que son empleados. Te pongo un ejemplo. Una constructora que contrata a un ingeniero por 12,000 pesos mensuales, que trabaja 8 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, tiene un salario más o menos vivible. Ahora que lo podrán contratar solamente por 3 días a la semana, su salario se reducirá hasta en 50%. Ahora le quedan 6,000 pesos mensuales. ¿Le afecta también al profesionista, sí o no? Lo mismo sucederá con enfermeras, arquitectos, contadores, carpinteros, abogados, técnicos, en general con todo tipo de profesionistas que no sean independientes. Ahora con los trabajadores más vulnerables, aquellos que no tienen una profesión y trabajan como obreros en maquiladoras, a aquellos que les pagan menos de 2 salarios mínimos, si trabajan 3 días a la semana y tienen un sueldo quincenal de 600 pesos, ¿crees que se pueda mantener una sola persona con esto? Claro que no. Es preferible el trabajo informal a esto. Un negocio informal les puede dejar hasta 300 pesos diarios. Un muchacho en un crucero puede sacar más de 600 pesos quincenales. Pero estos son los empleos que pretende generar el borracho ilegítimo presidente del empleo y el puto de Peña. Esta barbaridad que acaban de cometer todos estos diputados y Felipe Calderón solamente traerá más pobreza y más desempleo en este país. Teniendo los precedentes del desastre que causó en España esta legislación, aún así la aplicaron en México. Esta reforma hace que las diferencias entre clases sociales se hagan más grandes aún. Esta reforma obliga a los trabajadores a cruzar la frontera e irse a buscar un trabajo a Estados Unidos. Esto solo traerá desastres a nuestro país. No sé cómo ni de dónde sale tanto funcionario mierda en este país, de veras. Todos los diputaditos del PRI y del PAN, y el que está secuestrando todavía la silla presidencial, el borracho Calderón, todos son unos hijos de perra. Si a mí algún día me llega un pendejo de estos prianistas en la puerta de mi casa para hacer proselitismo, yo lo mando a chingar a su madre y ganas de escupirle en la cara no me faltarían. La realidad de la dictadura, del verdadero poder que manda en este país, que para nada es democrático, pon mucha atención. La realidad es que su objetivo es competir a nivel internacional por ofrecer a las industrias transnacionales la mano de obra más barata del mundo. Buscan ofrecer el trabajador más explotable, el más esclavizable legalmente,
Eso es lo que están buscando los de la dictadura, porque los que tienen el verdadero control de este país son empresarios multimillonarios y a quienes obedecen esta subclase política es a ellos, no al pueblo que somos nosotros. Esta reforma lo demuestra, lo deja bien en claro. Por más que le busques y le busques una ventaja sustancial para el trabajador en esta reforma, no la vas a encontrar. México en poco tiempo se convertirá en el India de América. ¿Sabes cómo se vive en India? ¿Sabes cómo se trabaja en India? India es el país con más cantidad de pobres en el mundo. Millones de habitantes viven bajo casas de cartón de 3 por 3 metros. Millones no tienen agua potable. Millones beben agua de la llave menos limpia que la que tenemos nosotros. Hacia allá nos están llevando. Tiene que haber una reacción nacional ante esto. El gobierno solamente sirve para proteger los intereses de la clase empresarial. Para eso sirve el pinche gobierno. Es absurdo seguir manteniendo esta subclase política. Están destruyendo al país. Están acabando con el país a una velocidad impresionante. El Estado no hace absolutamente nada en favor de los ciudadanos, en favor de nuestro desarrollo, en favor del progreso nacional. Los mexicanos que tenemos menos de 40 años no sabemos lo que es el progreso en este país, mientras que en otros países hay un impresionante desarrollo sociopolítico y tecnológico. Nosotros estamos viviendo una situación de decadencia extrema. Estas medidas que está tomando el gobierno son extremas. No sé qué más está esperando el resto del país para hacer un paro nacional, para rebelarse en contra de esta dictadura, para instaurar un nuevo gobierno. No es posible que muchos no vean que el gobierno nos está destruyendo con todas sus fuerzas. Es tan claro, es tan evidente. No existen esperanzas de que el gobierno cambie ni de que haga algo bueno para nosotros, pero sí existen esperanzas de que el pueblo cambie y se una, y que mandemos de una vez por todas este gobierno a la basura. Ya es hora de decir suficiente, suficiente esta barbarie. Es hora de decir no, señor dictador, no a su barbarie. Esto es extremo. Si no, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten, papá, mamá, ¿qué estabas haciendo cuando el gobierno pasó esta ley? ¿Qué le vas a decir? ¿Estaba viendo Pequeños Gigantes? ¿O estaba viendo La Rosa de Guadalupe? Pronto vendrá el día en el que el Congreso dirá, vamos a aprobar una ley en la que ahora los trabajadores pagarán 60% de su salario como impuesto sobre la renta, y el pueblo pendejo lo va a hacer sin mayor problema. Llegará el día en que el presidente dirá, vamos a pasar una ley en la que uno de sus hijos será reclutado y adiestrado para las Fuerzas Armadas, y tal vez lo vean 2 veces al año, y lo vamos a mandar a la guerra contra el narco. Guerra que ellos mismos crearon. Y entonces vamos todos a decir no a esta legislación cuando ya hayan pasado estas leyes. La dictadura nos está masacrando, y el 90% de la pinche población mexicana no hacemos nada todavía. Unos porque viven en la ignorancia, y otros, aun siendo conscientes de lo que está pasando, no salen de sus casitas. ¿Dónde está su reacción ante estos ataques gubernamentales? Por desunidos, por conformistas, por perezosos, cada quien tratará de hacer algo cuando ya el puto huracán de la violencia, de la extorsión, de la miseria, del desempleo y la opresión y de toda esta maldita barbarie los haya alcanzado. Para entonces, poder hacer una rebelión, poder hacer una manifestación, poder hacer una asamblea será un verdadero desafío. No podemos dejar que se mueva una nueva imposición. 100 millones de mexicanos podemos más que 500 malditos políticos vendepatria. Propongo que se difunda por todos los medios posibles, de manera intensiva, que a partir de este 1 de noviembre hagamos paro total nacional, huelga nacional de trabajadores, y todos los estudiantes universitarios a tomar y cerrar universidades de manera indefinida. Su futuro está en juego. Hermanos mexicanos, o nos levantamos o nos levantamos. Un pueblo que no reacciona es un pueblo muerto.